Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Soy César Rodríguez Espinel, licenciado en Ciencias de las Religiones y máster en Diálogo Interreligioso, Ecuménico y Cultural, y esto es Haciendo Amigos, el podcast que hiere todas las sensibilidades, donde hablamos de la actualidad religiosa en relación con la sociedad, la política, el arte y lo que haga falta. Recuerdo cuando estaba estudiando la FP de Turismo, mis profesores siempre nos recomendaban, por favor, no habléis ni de política ni de religión con vuestros clientes. Y aquí estoy, más de 10 años después, desobedeciéndoles de forma tajante. Todo lo que no me mojo en mis vídeos de divulgación, que tienen un enfoque meramente académico, como sabéis los que ya me seguís desde hace tiempo, pues me voy a empapar aquí con la actualidad. Y esto me lleva al primer bloque, el noticiero. Este mes, el rey Carlos III de Inglaterra ha nombrado a Sarah Malalai como arzobispa de Canterbury, lo que la convierte en la primera mujer en ocupar el puesto más alto dentro de la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Efectivamente, Malalai tiene 63 años y hasta ahora era obispa de Londres, un cargo que asumió en 2018, también siendo la primera mujer en ocuparlo. Su trayectoria es bastante singular, pues antes de dedicarse por completo a la vida religiosa, trabajó como enfermera en el Sistema Nacional de Salud, llegó a ser la persona más joven en dirigir la oficina de enfermería del gobierno y más tarde decidió dar el paso al ministerio anglicano. Este nombramiento la sitúa como primada de la Iglesia de Inglaterra, un puesto de enorme peso simbólico y moral, pero también es cierto que con autoridad limitada, porque si bien es verdad que el arzobispo, o en este caso ya arzobispa de Canterbury, es la figura más visible y con mayor rango en la Iglesia de Inglaterra, su papel es sobre todo simbólico, pastoral y representativo, no de gobierno absoluto. El gobierno de la Iglesia anglicana corresponde, como sabéis, a la corona. Así que, en la práctica, la arzobispa preside ceremonias solemnes como coronaciones, ordenaciones y servicios nacionales, actúa como primado de toda Inglaterra y líder espiritual, pero no dirige de una manera jerárquica todas las diócesis, sino que cada obispo tiene autonomía en su jurisdicción. El arzobispado de Canterbury representa a la Iglesia anglicana en el plano internacional, sobre todo en la comunión anglicana, donde es considerado primus inter pares, es decir, primero entre iguales, algo semejante a lo que ocurre con el Papa de Roma en la pentarquía ortodoxa, ya que en cuestiones doctrinales o de organización, el arzobispado de Canterbury depende de los sínodos y comisiones, así como de la corona y del Parlamento británico. Es decir, su figura tiene mucho peso moral y simbólico y una enorme visibilidad pública, pero no un poder ejecutivo centralizado como lo tiene el Papa en la Iglesia Católica. Malalai sustituirá al arzobispo Justin Welby, que dimitió en noviembre de 2024 tras un escándalo relacionado con el encubrimiento de abusos sexuales en la Iglesia, y desde entonces ha sido el arzobispo de York, Stephen Cottrell, quien ha ocupado ese cargo. Aunque la prensa presenta esta noticia de la designación de Malalai como si hubiese sido una elección a dedo, una decisión personal del rey, en realidad es el resultado de un proceso institucional que está muy bien definido. La Comisión Real de Nombramientos la propuso, el gobierno laborista de Keir Starmer la respaldó y finalmente Carlos III, como gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, ratificó la elección. La entronización oficial de la nueva arzobista está prevista para enero en una ceremonia solemne en la que rendirá homenaje al monarca. Por su parte, en sus primeras declaraciones, Malalai ha asegurado que asume el cargo con paz y confianza en Dios y que la Iglesia anglicana puede ofrecer algo más silencioso, pero también más fuerte en un mundo marcado por la polarización. Sin embargo, su nombramiento llega en un momento delicado para la Iglesia de Inglaterra, que vive un declive en el número de fieles, como de hecho está ocurriendo en prácticamente la totalidad de las iglesias cristianas. Según el censo de 2021, solo el 48% de la población británica se declaró cristiana, lo cual no está mal, pero palidece ante fechas anteriores, y apenas un 12% se considera miembro activo de la Iglesia. Aún así, como religión oficial vinculada al monarca, la Iglesia de Inglaterra mantiene un papel institucional importante y con este paso se confirma un giro hacia una mayor apertura. Recordemos que en los últimos años ha enfrentado tensiones internas en torno a la inclusión de comunidades LGBTIQ+, la bendición de parejas del mismo sexo y la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad. La elección de Sarah Malalai como arzobispa de Canterbury marca, por tanto, un cambio de gran calado y un hito histórico en la vida de la Iglesia anglicana y en el diálogo entre la fe, la sociedad y la modernidad.
Es interesante que hoy, en pleno siglo XXI, sea noticia que una mujer alcance este cargo, porque nos recuerda que las religiones no viven aisladas del resto de la sociedad, sino en continua interacción con esos cambios sociales. Entonces, este nombramiento no es solo una cuestión interna de la Iglesia de Inglaterra, que podréis estar pensando, bueno, ¿y a mí qué me importa? Es que esto refleja debates mucho más amplios que nos atañen a todos sobre la igualdad, la inclusión y el papel de la fe y de la mujer en sociedades cada vez más plurales y diversas. Entender estos procesos, incluso que estos procesos se den, nos ayuda a ver cómo las instituciones religiosas siguen siendo un espejo de nuestra cultura, de nuestros retos y de nuestras esperanzas colectivas. Y el cómo reaccionamos a ellos también nos da una importante semblanza de quiénes somos y quiénes elegimos ser. Otra noticia, aunque los que nos dedicamos a esto llevamos ya unos cuantos años diciéndolo, pero este mes se ha hecho, valga la redundancia, noticia. Resulta que la otra cara de los retiros espirituales es el negocio. Y es que el wellness, la industria del bienestar, está en auge. Según las estimaciones del Global Wellness Institute, alcanzará los casi 9.000 millones de dólares de beneficio en 2028. Esta es la noticia, ahora vamos a reflexionar un poco sobre ella, porque parece que viajar 10.000 kilómetros para encontrarse a uno mismo es parte de una nueva corriente comercial que arrastra a miles de occidentales vacíos en busca de respuestas. El tipo de retiros en países del lejano oriente, con sesiones de meditación, yoga, medicina ayurvédica, son claramente una cristalización de lo que está necesitando Occidente, puesto que ofrecen espiritualidad, comunidad y la posibilidad de sentirse parte de algo, pero en realidad son un negocio más, eso sí, con la carátula de bondad y ayuda desinteresada. Se ha abierto claramente un mercado que responde a esa necesidad y estamos viendo en Sri Lanka, en Bali, en Tailandia, en la India, buscan resultados inmediatos ofreciendo una espiritualidad casi de tipo fast food a través de danzas extáticas, ceremonias del cacao, sesiones de meditación, masajes, purgas, enemas, absorber aceites esenciales por las fosas nasales, breathwork, rituales con personas vestidas de blanco o viajes psicodélicos. Los maestros y gurús de turno alinean energías y convierten la palabra trauma en el comodín mágico del marketing espiritual. Y de pronto todos tenemos que sanar nuestro linaje y hacer una regresión a vidas pasadas para reconciliarnos con nuestros ancestros. La pregunta es, ¿realmente hay tanto que curar? Y sobre todo, ¿tiene sentido, es siquiera ético monetizar nuestro dolor? Pues la medicina ayurvédica recomienda al menos estancias de un mes, como poco, pero la mayoría pasa solo algunos días, y esto no sorprende. La estancia en una habitación básica durante una semana en uno de estos centros, concretamente en Sri Lanka, ronda los $1.800 por persona. Y al final, hay personas que pagan varios miles de euros para comer purés y estar encerradas en un cuarto de baño en un país tropical. Anna Reddy, una coach de actores italiana que lleva 40 años en el budismo y acostumbra a hacer retiros de este tipo, confiesa que, cito, las personas que van a hacerse masajes, estar a dieta y respirar el océano lo gestionan con autonomía, pero hay otras más vulnerables que acaban cayendo en proyecciones místicas. Al final, estos retiros generan una cierta dependencia para que vuelvas 3 o 4 veces al año y encomiendes tu bienestar a un supuesto gurú. Por otra parte, Susan Fox es la fundadora de The Yellow Tulip Project, una asociación dedicada a la salud mental de adolescentes en Estados Unidos, y los datos son incontestables. La industria del wellness crece a un ritmo imparable, mientras la segunda causa de muerte entre personas de entre 10 y 34 años es el suicidio. Fox asegura que, cito, no hay duda de que vivimos inmersos en la época de la ansiedad, la depresión, el aislamiento social, la soledad. Estamos frente a una crisis global de salud mental. La verdad, creo que si estuviéramos más conectados con nosotros mismos, no necesitaríamos acudir a lugares recónditos donde el autocuidado es cosa de occidentales ricos. Para encontrar el equilibrio no debería hacer falta gastarse miles de dólares y someterse a un jet lag, porque la verdadera raíz del problema no está en nuestra falta de conexión interior, sino en un sistema que nos roba el tiempo, la calma y la dignidad. Cuando pasas el día entero trabajando por un sueldo que apenas te permite pagar el alquiler, en el improbable caso de que puedas acceder a una vivienda, claro, cuando vives con la ansiedad constante de no llegar a fin de mes o de no poder hacer planes de futuro, no necesitas un retiro espiritual en la otra punta del mundo. Necesitas derechos, descanso y seguridad.
Estos retiros, al final, funcionan como parches de lujo, como una pausa bastante cara en medio de un agotamiento estructural. Pero el desequilibrio no está en el individuo, sino en las condiciones que rodean al individuo. Mientras el sistema no cambie, por mucho mindfulness o yoga que practiquemos o por muchos retiros a los que vayamos, más cerca o más lejos de nuestro domicilio, seguiremos poniendo tiritas donde hacen falta verdaderas transformaciones profundas. La sociedad nos quiere eternamente jóvenes, bellos, enteros, fuertes y además nos exige que nos pavonemos con una publicación de Instagram. Sumarse a la moda de los retiros que prometen devolvernos un carrusel de fotos de ensueño con muchos likes es una tentación muy poderosa y contribuye a un turismo que amenaza con convertir cualquiera de estos países en un parque de atracciones. En el fondo, la fiebre del wellness es el reflejo de una civilización agotada que intenta curarse con los mismos mecanismos que la enferman. El capitalismo, ahora disfrazado de espiritualidad, logra convertir incluso el descanso, la meditación y el silencio en productos de consumo. Nos vende la calma como si fuera un artículo de lujo cuando debería ser un derecho inherente a una vida digna. Mientras las causas estructurales del malestar, como la precariedad, la soledad, la hiperexigencia, la desconexión comunitaria, sigan intactas, pues cualquier intento de sanación será superficial. Buscar la paz interior en un mercado que se alimenta del estrés global es una cruel paradoja. Cuanto más nos falta tiempo, más cuesta comprar un instante de serenidad. Entonces, tal vez el verdadero acto de bienestar consista en resistir esa lógica de consumo que nos promete equilibrio a cambio de dinero y empezar a construir una sociedad donde la salud mental, el descanso y la conexión humana no sean privilegios, sino parte del bien común. Y esto se puede comenzar de la manera más esencial, que es recuperar el sentido de comunidad y exigir políticas que prioricen la vida frente al rendimiento. No se trata solo de sentirse mejor, sino de transformar las condiciones que nos enferman. Implica repensar el modelo laboral mediante la reducción de jornadas, la garantía de sueldos dignos y la conciliación. Frenar la especulación que convierte la vivienda en un lujo, apostar por servicios públicos que cuiden de verdad, con una salud mental accesible, educación emocional en las escuelas, espacios de encuentro en los barrios, pero también pasa por un cambio cultural, pasa por dejar de medir nuestro valor por la productividad o por la apariencia y empezar a valorarlo por la capacidad de cuidar, de compartir y de disfrutar del tiempo sin culpa. El bienestar real no se compra ni se alcanza aislándose del mundo, sino que se construye colectivamente cuando socialmente decidimos que el descanso, la dignidad y la serenidad no son recompensas a conseguir, sino derechos que merecemos. Otra noticia interesante de este mes que puede remover algunas conciencias es que el Vaticano ha bendecido las manifestaciones contra la, en su expresión, carnicería de Gaza. El secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, decide plantarse seriamente ante un embargo de armas a Israel y critica la ofensiva. Dice que es inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a meras víctimas colaterales. Parolin ha hecho un llamado directo a la comunidad internacional para que deje de limitarse a condenas simbólicas y actúe con decisión. Según sus palabras, no basta con decir que lo que está sucediendo es inaceptable y luego seguir permitiendo que suceda. En su intervención ha criticado el suministro de armas que podrían emplearse contra población civil y ha recordado que incluso la legítima defensa debe respetar criterios de proporcionalidad. Parolin ha insistido en que ninguna persona, ya sea palestina o israelí, debe ser atacada por su identidad y ha condenado toda forma de discriminación, especialmente la judeofobia. La verdad, esta postura del Vaticano es especialmente significativa porque no es habitual que la Santa Sede utilice un lenguaje tan directo y tan crítico hacia Israel, Estados Unidos y otros actores internacionales implicados. Además, el Vaticano no se limita a las declaraciones, sino que alienta la movilización de las conciencias y las iniciativas de paz, incluso animando a los creyentes a literalmente bajar a la calle a manifestarse. Con esto, al menos en esta ocasión, la Santa Sede ha roto con esa imagen de la institución que solo observa y reafirma su papel moral frente a la pasividad de los gobiernos occidentales.
El mensaje de Parolin, sin embargo, también encierra una tensión interna y hasta una cierta contradicción. Reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero lo condiciona al respeto por los principios de proporcionalidad, lo que deja abierta la interpretación de ambas partes. Aunque es verdad que su crítica al comercio de armas es contundente, el Vaticano mantiene todavía sus vínculos diplomáticos con los países implicados. Así que esa dualidad entre la denuncia moral y la prudencia diplomática refleja, esta vez sí, una característica histórica de la Santa Sede. Pretende ser conciencia ética del mundo, pero sin romper sus equilibrios institucionales. Por lo tanto, podemos hablar de un auténtico compromiso, si este es el caso. Lo más significativo de este gesto es, desde luego, el poder simbólico que tiene legitimar la protesta. Porque cuando una voz con la autoridad del Vaticano bendice las manifestaciones, no solo valida la indignación moral, sino que la transforma en una forma de compromiso espiritual que atañe a más de 1.400 millones de personas. Es una muestra de que la fe y el activismo no son opuestos, al contrario, se encuentran en la defensa de la vida y de la justicia. En ese sentido, el mensaje del Vaticano puede fortalecer la convicción de muchos creyentes y ciudadanos que desean actuar frente al horror, pero dudan sobre si hacerlo es compatible con su identidad religiosa. El Vaticano lo tiene clarísimo. No solo es compatible, es un deber. Ahora bien, la gran pregunta es si este discurso tendrá efectos reales o quedará simplemente como una declaración simbólica, porque el Vaticano puede inspirar, sí, pero su capacidad de influir en los gobiernos o de frenar el flujo de armas es muy limitada. El riesgo de que este gesto quede en el terreno de lo moralmente correcto sin provocar transformaciones concretas existe y es muy real. Y de hecho, ya hemos dicho que el Vaticano mantiene sus vínculos diplomáticos con Israel desde 1994. Eso sí, también hay que decir que, contrariamente a lo que hizo Estados Unidos bajo la primera administración Trump, es que el Vaticano nunca ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, en coherencia con las resoluciones de las Naciones Unidas que reclaman un estatuto internacional especial para la ciudad. Por eso, aunque las relaciones son estables, el vínculo es delicado y matizado. La Santa Sede reconoce el derecho de Israel a existir y a vivir con seguridad, pero también defiende el derecho de los palestinos a un Estado propio y denuncia cualquier acción, como los asentamientos ilegales en Cisjordania o el bloqueo de Gaza, que obstaculice una solución de dos estados. Además, mantiene una posición de neutralidad activa, intentando ser mediadora y proteger los derechos de las comunidades cristianas en Tierra Santa. Así que el Vaticano e Israel son aliados diplomáticos formales, pero la relación se basa en un equilibrio tenso entre el reconocimiento político, la crítica moral y la defensa de una paz justa para ambos pueblos. Sin embargo, al señalar no solo a Israel, sino a toda la comunidad internacional, Parolin está ampliando el foco de responsabilidad. Critica la pasividad de los gobiernos que podrían actuar y no lo hacen y cuestiona abiertamente si es ético seguir suministrando armamento que termina usado contra civiles. Con ello, desactiva, al menos parcialmente, las acusaciones de parcialidad y apunta a un problema sistémico, que es la complicidad global en la perpetuación del conflicto. Su condena a la judeofobia también es una pieza clave de su discurso porque con ello Parolin se cuida de que la crítica a la ofensiva israelí contra los gazatíes no se interprete como una crítica al pueblo judío, que es el argumento esgrimido por el gobierno de Israel y la derecha internacional. En un contexto tan cargado de historia y de sentimientos, este equilibrio busca evitar que la voz moral del Vaticano se utilice como arma ideológica, mientras que al mismo tiempo su tono emocional y directo rompe con la neutralidad a la que nos tiene acostumbrados en otros comunicados. Parolin habla de carne, habla de sufrimiento, habla de indiferencia. En definitiva, está hablando de humanidad. Pues sí, la repercusión de estas palabras puede ser considerable en la opinión pública, sobre todo en los países de mayoría católica, pues la Iglesia, al mostrarse cercana al clamor ciudadano, puede empujar a los gobiernos a revisar sus posturas, aunque sea simplemente por presión social. Pero también está asumiendo riesgos. Algunos pueden acusarla de injerencia política, puesto que no olvidemos que el Vaticano es un Estado en sí mismo, y también la pueden acusar de perder su papel de mediadora imparcial. Pero, aún así, su intervención confirma una tendencia creciente dentro del pontificado actual, y es que la religión no funciona como refugio privado, sino como una conciencia activa frente a las injusticias del mundo.
En última instancia, el mensaje de Parolin es una invitación ética. No estamos condenados a la indiferencia. Frente a la saturación informativa, al cansancio moral, a la deshumanización del sufrimiento, el Vaticano está apelando a la conciencia colectiva. Sus palabras son un recordatorio de que todavía hay espacio para la empatía, la acción y la esperanza, que ante el horror la pasividad no es una opción y que incluso cuando el poder parece inamovible, la voz moral puede seguir siendo una forma de resistencia. Y en relación con esta noticia tenemos otra. El Papa León XIV irá a Oriente Medio en su primer viaje internacional. Visitará Turquía y el Líbano entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre para participar en este último país, junto al patriarca Bartolomé, del 1700 aniversario del primer concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Esto es un gesto ecuménico enormemente importante con la Iglesia Ortodoxa, pues, para quien no lo sepa, los concilios ecuménicos son aquellos reconocidos por todas las iglesias que en siglos posteriores se fueron separando. Pero claro, en el Líbano, el Papa podrá constatar de primera mano los estragos producidos por los ataques israelíes contra el país, lo que indica que esta visita no es solamente ceremonial, sino que también está muy vinculada con esta realidad política y humanitaria. Aunque el viaje todavía no se ha confirmado oficialmente al detalle por el Vaticano, con las fechas y el programa definitivo pendientes de anuncio, sí sabemos que en su planteamiento se busca tender puentes entre Oriente y Occidente, entre católicos y ortodoxos, así como que la Iglesia renueve su compromiso con los cristianos que viven en Oriente Próximo y que muchas veces son los grandes olvidados. A ver, que el primer viaje al extranjero de León XIV sea por Turquía y por el Líbano no es casual. Turquía representa el espacio de cruce entre Occidente y Oriente y conmemorar el Concilio de Nicea, que Nicea es la actual Iznik, es una oportunidad para reforzar los puentes doctrinales y ecuménicos entre católicos y ortodoxos. Y Líbano, por su parte, es un país con una presencia cristiana muy significativa, los maronitas, y está profundamente afectado por conflictos, crisis políticas y la presión geopolítica de la región. Entonces, con esta combinación, el Papa pretende enviar un mensaje de solidaridad, de urgencia frente al sufrimiento y de aspiraciones a reconciliaciones más amplias, porque, como sabemos, toda visita papal tiene un doble rostro, el espiritual pastoral, desde luego, pero también el político diplomático. Y en este caso, el Papa León XIV no solo irá a consolar, sino también a hacer visible la situación de países que a menudo quedan relegados al margen mediático. Pero, de nuevo, igual que ocurría con el comunicado de Parolin, aunque el gesto puede tener un impacto moral al dar voz, presencia y legitimidad, se corre también el riesgo de que quede como un acto simbólico con poca incidencia real en las políticas de los actores en conflicto. Entonces, si el Papa pronuncia discursos sólidos, pero no acompaña esas palabras con el apoyo institucional a las víctimas, con una mediación creíble o con presión diplomática, pues la visita podría terminar siendo percibida como solemne, pero vacía. Aunque en contextos donde muchos gobiernos responden a intereses nacionales en vez de éticos, la palabra de un papa puede crear resquicios de responsabilidad ante la opinión mundial, si recordamos la postura del Vaticano de bendecir manifestaciones contra la carnicería de Gaza y llamar a no permanecer indiferentes, esta gira papal puede ser una concreción de esa primera condena simbólica, ¿no? Pasar de las palabras al territorio, bajar al terreno de las víctimas. Entonces podría interpretarse como un modo de que la Iglesia no solo hable, sino que camine hacia los lugares donde el conflicto deja huellas físicas y humanas. Es una forma de reafirmar que no basta con condenas desde la distancia. Pero la visita papal no cambia por sí sola las dinámicas de poder, evidentemente. El comercio de armas tampoco cambia las decisiones nacionales que sostienen el conflicto, así como las internacionales. Entonces, por más voz, simbolismo y legitimidad que aporte el Papa, su influencia funcional frente a estados, ejércitos o intereses geopolíticos es muy limitada. Entonces, su viaje puede servir como catalizador moral, sí, pero no como una solución estructural. Sin embargo, oye, este viaje ya simboliza una apuesta por el diálogo y por la paz desde el terreno. En un contexto de guerra y polarización, pues su presencia busca recordar que la fe puede ser un puente cuando la política y las armas lo único que han hecho ha sido levantar muros.
Pasamos ahora a la sección de cultura, donde comentaré libros, películas, documentales o cualquier medio que considere relevante en diálogo con la religiosidad actual. Antes de que me digáis nada, en este primer programa de octubre no he incluido la película Los Domingos, estrenada recientemente, de Alauda Ruiz, porque tengo pendiente su visionado en el cine y me gustaría verla antes de hablar de ella. Así que vamos a empezar la sección con un libro, el nuevo libro de Rutger Bregman titulado Ambición moral, deja de malgastar tu talento y empieza a cambiar el mundo. ¿Por qué traigo este libro aquí? Porque parte de una historia muy conocida, que es la del monje budista Mathieu Ricard, discípulo del Dalai Lama, que fue bautizado por la prensa como el hombre más feliz del mundo. En efecto, a comienzos de los años 2000, neurocientíficos de la Universidad de Wisconsin lo sometieron a un experimento que medía la actividad cerebral durante una práctica meditativa. Y los resultados mostraron una intensidad de ondas gamma sin precedentes en las regiones asociadas a las emociones positivas, la empatía y la serenidad. Ricard, que había renunciado a una carrera científica prometedora, se convirtió de esta manera en símbolo de la felicidad lograda mediante el desapego y la compasión meditativa. Sin embargo, lo interesante de este asunto es que Bregman utiliza esta historia del monje Ricard no para ensalzarla, sino para cuestionarla. Si Ricard alcanzó un estado de plenitud tan extraordinario, ¿qué cambió en el mundo a causa de ello? ¿Sirvió su felicidad para aliviar el sufrimiento de otros más allá de su entorno monástico? Ojo, la pregunta no busca despreciar la vida contemplativa, sino ponerla en cuestión con la urgencia ética del presente. La desigualdad, el cambio climático, la violencia, el cinismo institucional, todos ellos requieren acción, no solamente armonía interior. Entonces, desde ahí es desde donde el autor introduce su propuesta de lo que llama ambición moral, entendida como el deseo de utilizar el propio talento, tiempo y energía en causas que realmente mejoren la vida de los demás. Entonces, critica la cultura contemporánea del éxito, centrada en la autorrealización individual, en la estabilidad laboral o en la fama, y denuncia cómo incluso personas con privilegios y formación superior suelen dedicar su vida a trabajos vacíos, repetitivos o moralmente neutros. Bregman no está predicando el sacrificio absoluto, sino una toma de conciencia, que nuestras carreras, si se orientan solo al beneficio personal, se vuelven existencialmente pobres. Bregman lo que hace es proponer una alternativa al modelo del monje que busca su propia paz, y es la de quien convierte la compasión en acción concreta y la espiritualidad en compromiso. Sugiere que la felicidad interior no debería ser el fin último, sino el punto de partida de una vida con propósito. Pues este libro invita a pensar en una vieja tensión que atraviesa todas las tradiciones religiosas, que es la tensión entre la contemplación y la acción. El ejemplo del monje Ricard, el hombre más feliz del mundo, encarna una forma de espiritualidad que, llevada al extremo, puede acabar por volverse inmóvil, porque su felicidad personal, por muy profunda que sea, corre el riesgo de transformarse en un refugio privado mientras el mundo arde. Entonces, no digo que sea el caso de Ricard, pero puede ocurrir. Entonces, este tipo de espiritualidad que está presente en ciertos sectores del budismo e hinduismo contemporáneos nace de una intención doble: reducir el sufrimiento mediante el dominio de la mente, la serenidad y la ecuanimidad, pero en su versión más descomprometida acaba por degenerar en una especie de narcisismo espiritual, en una búsqueda de paz interior que deja intactas las estructuras que generan dolor. Entonces el meditador se sienta a contemplar el flujo de los pensamientos mientras la injusticia sigue su curso. Esa actitud, que algunos autores han denominado quietismo budista, convierte el ideal del desapego en una coartada perfecta para la indiferencia. Entonces, desde una mirada histórico-crítica podríamos decir que se trata de una distorsión moderna del Dharma. El budismo tradicional, especialmente en su versión del Bodhisattva mahayanista, jamás separaría la iluminación personal del alivio del sufrimiento ajeno. Alcanzar el nirvana no consiste en escapar del mundo, sino en comprenderlo tan profundamente que uno se pueda comprometer con él desde la compasión activa cotidiana.
El propio Dalai Lama ha insistido en que la compasión auténtica, denominada karuna, implica actuar. No basta con sentir empatía o con proyectar buenas intenciones. La compasión que no se traduce en movimiento se convierte en una emoción estéril. En ese sentido, la crítica de Bregman conecta con un desafío interno del budismo moderno: cómo mantener la profundidad de la práctica meditativa sin renunciar al compromiso social. Porque hoy, en un mundo saturado de discursos de bienestar y autoayuda, pues el riesgo de reducir el budismo a una técnica psicológica es enorme. Se le despoja de su dimensión ética comunitaria para convertirlo en un instrumento de ajuste emocional que puede resultar útil para soportar la presión laboral o la ansiedad urbana, pero no para cambiar las estructuras que las permiten. Y de esta manera, paradójicamente, esta espiritualidad refuerza el sistema que dice querer aliviar, nos enseña a adaptarnos mejor a un mundo injusto en lugar de transformarlo. En este punto, la propuesta de Bregman, esa ambición moral, puede entenderse como un antídoto frente a este tipo de espiritualidad complaciente. Su mensaje no contradice el budismo profundo, bien entendido y bien practicado, sino que lo completa. Invita a integrar la compasión meditativa con la compasión eficaz. Es decir, pasar de la atención plena a la acción plena. Desde esta perspectiva, la figura del monje Ricard podría releerse de otra manera, no como ejemplo de felicidad sin acción, sino como el símbolo de una primera etapa, la de la conquista interior, que debe conducir inevitablemente a la transformación exterior. Pero si se detiene ahí, en ese gozo privado del despertar individual, entonces esa iluminación se vuelve, en cierto sentido, egoísta. La espiritualidad, como la ética, necesita movimiento. Un monje inmóvil en la cima del Himalaya nos podrá enseñar serenidad, pero quien desciende al valle para construir escuelas, curar enfermos o proteger la tierra, encarna la compasión en su forma más plena. Entonces Bregman, que está escribiendo desde una perspectiva laica, está recordando paradójicamente eso, que el bienestar personal por sí solo no basta para una vida buena, que la felicidad no debería medirse en la quietud del alma, sino en la huella que dejamos en los demás. Todos somos el monje Ricard en potencia, todos somos capaces de retirarnos del mundo para buscar nuestra paz, pero el verdadero desafío consiste en volver después y poner esa paz conseguida al servicio de algo más grande que nosotros mismos, que es una causa justa. Vamos con un documental: Expulsados de los Testigos de Jehová, documental publicados por El País, de casi 28 minutos de duración, que presenta 6 testimonios de personas que fueron expulsadas o decidieron abandonar la comunidad de los testigos en España. Dirigido por Rebeca Carrercon, con realización de Berta Vila y Álvaro González, busca mostrar el costo personal, emocional y relacional de salir de ese entorno. Cada una de estas 6 historias tiene sus matices, pero es cierto que todas convergen en ciertos temas comunes, que son el ostracismo, la ruptura de lazos familiares y sociales, juicios internos de la congregación, presión y heridas psicológicas. Los testimonios son los que siguen. Juan Antonio, de 70 años, fue miembro durante muchos años y cuenta que la organización ejerce un poder mental que anula completamente y que quien abandona la comunidad queda marcado de por vida. Samuel fue testigo durante 45 años y llegó a ser anciano, un cargo de responsabilidad. Testifica cómo dentro de la comunidad hubo denuncias de abuso de menores que nunca fueron castigadas y ni siquiera investigadas internamente. Ismael, de 51 años, dejó la organización hace décadas. Dice que cuando tenía 5 años sufrió abusos de alguien que ahora ocupa cargos de autoridad en la congregación y cuestiona la falta de acciones internas ante el abuso infantil. Miriam, de 40 años, fue expulsada, luego readmitida, pero finalmente decidió dejarlo por su cuenta y relata que su padre le prohibía que le escribiera hasta que no fuera testigo nuevamente. Soraya, de 35 años, creció dentro de la organización y fue expulsada por celebrar la Navidad, algo que los testigos de Jehová tienen prohibido. Su padre la echó y en su testimonio dice: no van a conseguir que vuelva porque he comprendido que merezco tener mi propia vida sin consecuencias. Daniel, de 33 años, revela un conflicto íntimo. Desde joven supo que era homosexual y cuando lo contó a un anciano de la congregación, este le recomendó acciones como masturbarse pensando en mujeres.
Su madre incluso le dijo que prefería tener un hijo muerto antes que dejar a la comunidad por esa circunstancia. Entonces, el documental también aborda los mecanismos internos de control, los llamados comités judiciales internos, instancias disciplinarias que juzgan comportamientos considerados desviados o pecaminosos, y quienes son juzgados allí pueden ser expulsados o desvinculados, lo que conlleva la ruptura de todo contacto con miembros activos, que en muchos casos son familiares directos. Otros temas que se tratan en el documental son el ostracismo social y familiar, ya que dejar la congregación suele implicar, como digo, que familiares y amigos actúen como si el antiguo miembro ya no existiera. La dificultad para integrarse en la sociedad, pues muchos abandonan un mundo cerrado y con fuerte cohesión social, y fuera de ese mundo les cuesta adaptarse, rehacer relaciones y tener redes de apoyo, lo que a menudo genera una crisis emocional con episodios de extremo dolor y sentimientos de vacío que pueden desembocar en algunos trágicos casos en ideas suicidas. También se tratan los conflictos con la propia identidad, como es el caso de Daniel, con la tensión entre su orientación sexual y las estrictas enseñanzas de su congregación. Al final, todos los testimonios coinciden en que la experiencia de ser ex testigos deja huellas muy profundas que no se borran, incluso pasadas décadas. Y el documental en su conjunto pinta un retrato de lo que significa ser expulsado de esa comunidad. No solo el abandono religioso, sino también la pérdida de comunidad, el duelo relacional y la lucha personal por reconstruirse. Este documental me parece una pieza muy interesante y muy valiosa para reflexionar sobre las relaciones entre la religión, el poder y el libre albedrío. Por ejemplo, la cuestión de la pertenencia como forma de control social. Las comunidades religiosas intensas, y los testigos en esto son un caso paradigmático, funcionan no solo con doctrinas, sino con mecanismos de disciplina y censura interna y social. El hecho de que la salida del grupo se castigue socialmente, no solo doctrinalmente, demuestra que la fidelidad no se limita a creencias, sino que se va tejiendo a través de redes emocionales comunitarias. Y cuando esa red se rompe, el antiguo miembro no solo sale de la fe, sino de un estilo de vida entero. Cuando la comunidad establece reglas muy estrictas sobre relaciones, prácticas sociales, moral sexual, rituales, etcétera, pues tiene la capacidad de exigir absoluta conformidad. Y eso tensiona la relación entre la autonomía y la obediencia a la autoridad. Las sanciones internas, como comités o excomuniones, funcionan muchas veces sin rendición de cuentas externas. Y el documental sugiere que esas decisiones pueden ignorar derechos fundamentales como el de denunciar abusos. Tanto es así que nos encontramos casos donde la identidad de sus miembros es vulnerada y se castiga al disidente, ¿no? Donde vemos que la comunidad no tolera discrepancias internas genuinas y legítimas como la sexualidad no normativa o las dudas. No solo reprime la disidencia, sino que la castiga como pecado mortal, lo que evidencia lo difícil que es disentir desde dentro. Porque este tipo de comunidades que generan estructuras cerradas tienen el peligro de que se autorrefuerzan, tienden a la autorreferencia. Los comités internos actúan sin supervisión externa y así las víctimas internas quedan en silencio y los disidentes quedan silenciados. Todo eso favorece el encubrimiento y, de hecho, en el documental algunos testimonios denuncian casos de abuso infantil que no fueron atendidos en la congregación. Entonces, desde un punto de vista jurídico y moral, cabe preguntarse si las prácticas disciplinarias de comunidades religiosas pueden vulnerar derechos humanos como la libertad de pensamiento, de conciencia o de asociación. Porque cuando la sanción religiosa implica rupturas sociales extremas o impide denuncias, aparece el debate de si la protección individual debe primar sobre la autonomía religiosa. Al final, quienes salen de este tipo de comunidades cerradas muchas veces lo hacen en silencio, marginados, por lo que darles voz, como hace este documental, es fundamental para que por lo menos se conozca el problema. Y terminamos con un disco, Lux, de Rosalía, o mejor dicho, con lo que se ha encadenado a raíz de su anuncio. Parece que se ha hecho viral un clip en el que Rosalía, en el podcast Radio Noia, dice lo siguiente. Yo tengo un deseo, no sé si a ti te pasa, pero tengo como un deseo dentro de mí que yo sé que este mundo no puede satisfacerlo. No sé si a ti te ha pasado, pero yo me he pasado toda la vida con esta sensación de vacío.
de sentir que este mundo no podrá llenar ese vacío. A veces te confunde porque piensas, ostras, quizás con algo material pueda llenarlo, o quizá con una experiencia, con algún lío en el que me meta, pueda llenarlo. O incluso con las relaciones románticas, ¿sabes? De repente quería una relación romántica y ponía a la pareja en un pedestal como si fuera a darme la felicidad, la paz, y no. A lo mejor estaba confundiendo ese espacio. ¿Será que ese espacio quizá es el espacio de Dios, el espacio de la divinidad? Lo que quiero decir es que es un espacio que tal vez solo Dios puede llenar y que lo llenará si tú tienes la disposición, la actitud, de alguna manera la apertura para que eso pueda suceder. Y Él, o ella, como le quieras llamar, Dios, te lo da. Claro, vivimos en una cultura predominantemente teísta, donde está bastante asumido que existe una divinidad trascendente que puede intervenir o por lo menos dotar de sentido a la vida humana. Entonces, en este marco, sentir un vacío que solo Dios puede llenar es comprensible e incluso esperable. La noción de que lo material no basta, de que hay algo más que requiere la existencia, se inserta con mucha facilidad en este horizonte teísta. Es lo que Agustín de Hipona expresó hace 16 siglos en el primer capítulo de sus Confesiones, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Por eso, que una figura pública con éxito, medios y reconocimiento exprese ese sentimiento no solo no es raro, sino que conecta con una sensibilidad religiosa muy extendida. Es la idea de que el sentido de la vida no se satisface con fama, con éxito o con fortuna, sino con lo trascendente. Pero hay algo más. Su reflexión apunta también a una sed de infinito y de perfección que a menudo nos habita y que cuando no la reconocemos como sed de trascendencia puede volverse contra nosotros, porque esa búsqueda de lo absoluto perfecto puede hacernos incapaces de aceptar lo imperfecto, lo humano, lo cotidiano, lo frágil. Esa es en el fondo la paradoja del deseo espiritual en el ser humano. Buscamos el infinito, pero lo hacemos desde nuestra finitud. Anhelamos lo eterno, pero habitamos lo transitorio. Entonces, cuando esa tensión se interpreta dentro de una cosmovisión teísta, pues se resuelve con la idea de Dios. El único capaz de llenar ese vacío es el absoluto que da sentido a lo relativo. Pero es interesante porque podemos contrastar esa orientación con otra experiencia, que es la que tuvo Siddhartha Gautama. Él también vivió en un contexto donde lo material lo desbordaba porque era un príncipe. Tenía todo lo que podía desear: riqueza, familia, poder, placer, gloria. Y sin embargo, un día comprendió que nada de eso lo liberaba del sufrimiento, que todo era efímero, condicionado y transitorio. Y su reacción no fue buscar un Dios que llenase ese vacío, sino comprender que el vacío no debe llenarse, sino comprenderse. Que el sufrimiento nace del deseo, del apego y de la ilusión de un yo permanente. Y de esta manera emprendió un camino que lo llevó al despertar, al nirvana. No un cielo, no un refugio en lo divino, sino la extinción de ese deseo y del sufrimiento generado por el deseo a través de la lucidez. De esta manera, Siddhartha Gautama se convirtió en un Buda y ese camino, que el budismo denomina noble sendero óctuple, no busca llenar el vacío, sino liberarse de la necesidad de llenarlo. El Buda no buscó a alguien que llenara su vacío, sino que aprendió a vivir con ese vacío, a observarlo hasta que se disolvió el impulso de poseer y aferrarse. A eso lo llamó nirvana, la extinción del deseo que causa sufrimiento. No un refugio fuera del mundo, sino una manera distinta de estar en él. Lo que me interesa de este contraste no es dirimir quién tiene razón, si San Agustín o el Buda Gautama, sino algo más profundo. Darnos cuenta de que nuestras concepciones, experiencias y respuestas espirituales están modeladas por nuestra geografía, nuestra historia y nuestra cultura. Tanto Rosalía como el budismo hablan de lo mismo, del hueco que deja la insatisfacción, pero lo interpretan de maneras distintas según el horizonte geohistórico y cultural que les rodea. En el teísmo, el vacío se entiende como nostalgia de Dios. En la tradición dármica se entiende como un apego que debe soltarse. Unos lo llenan con lo divino y otros lo disuelven comprendiéndolo.
Esto no quiere decir que una respuesta sea superior a otra, simplemente habla de que nuestras búsquedas de sentido, nuestros lenguajes del alma, están profundamente condicionados por la historia y la geografía espiritual en la que vivimos. Entonces, lo que para un cristiano es sed de Dios, para un budista es hambre de liberación. Pero ambas búsquedas comparten la constatación de que lo meramente material es insuficiente, que hay algo más que reclama respuesta y que la vida humana no se reduce a acumular logros o bienes, pero llegan a conclusiones distintas. Unos buscan la plenitud en lo eterno y otros la liberación en el desapego. Y esa es una de las lecciones más interesantes de nuestro tiempo, en el que por primera vez todas las tradiciones espirituales están al alcance de todo el mundo. Podemos escuchar a una artista catalana hablar de su anhelo de Dios y a un maestro budista hablar de la vacuidad y reconocer que en el fondo ambos están describiendo una misma herida, que es la del ser humano que incluso rodeado de éxito y de riquezas siente que algo le falta. Y ese algo puede llamarse de muchas maneras, puede expresarse en la oración o en la meditación, en el canto o en el silencio, no importa. Lo que importa es que ambas tradiciones reconocen una misma verdad, que el ser humano, si se queda únicamente en lo material, se marchita, que hay una dimensión de profundidad, de trascendencia o de plenitud que ninguna posesión ni logro puede colmar. Vamos ahora con la sección de redes de los profetas del algoritmo, una sección en la que voy a dedicarme a desmontar bulos o discursos de odio que circulan por redes sociales que tengan que ver con cuestiones religiosas. Y este mes ha habido uno especialmente sonado que cada vez circula más por redes sociales, pero que ya incluso ha trascendido a tertulias y comentarios de actualidad. Se habla del genocidio en Palestina, pero a nadie le importa el genocidio de cristianos en Nigeria. A primera vista suena como una denuncia justa, una llamada de atención ante el olvido de tantas víctimas, pero si la analizamos un poco vemos que en realidad se ha convertido en un argumento manipulado, en un arma que determinado sector social utiliza para enfrentar dolores que no deberían competir entre sí. Así que vamos a ver qué ocurre realmente en Nigeria, qué significa eso de genocidio cristiano y por qué comparar esa tragedia con la Palestina es una manera de banalizar ambas. Lo primero, Nigeria es un país inmenso y complejo. Tiene más de 200 millones de habitantes, es el país más poblado de África y está dividido casi por igual entre musulmanes y cristianos. En él conviven cientos de pueblos y lenguas, y esa diversidad, que podría ser riqueza, se ha acabado transformando en un campo de tensiones. Desde hace más de una década, el país sufre una violencia extrema que, aunque muchos interpretan en clave religiosa por intereses, tiene raíces bastante más profundas y complejas. Pobreza estructural, corrupción, desigualdad, degradación ambiental y una debilidad crónica del Estado. En el noreste del país actúa Boko Haram, un grupo islamista radical nacido en los años 2000 bajo el lema La educación occidental es pecado. Breve y claro. Su objetivo es imponer una visión extremista de la Sharia, la ley islámica, y sus atentados han golpeado tanto a cristianos como a musulmanes a los que consideran infieles o colaboracionistas por no compartir su visión del Islam. De Boko Haram, por cierto, se escindió en 2016 el Estado Islámico de África Occidental, conocido como ISWAP, que está alineado con el Daesh. Ambos grupos han asesinado a decenas de miles de civiles, atacado escuelas, mercados e iglesias y secuestrado a miles de mujeres y niños. Su objetivo, sembrar el terror y debilitar al gobierno nigeriano. Pero no son los únicos actores armados. En la franja central del país, conocida como el Middle Belt, se enfrentan desde hace años pastores nómadas fulani, en su mayoría musulmanes, con agricultores sedentarios, en su mayoría cristianos. Lo que empezó siendo una disputa por la tierra y el agua, agravada por el cambio climático y la desertificación del Sahel, se ha convertido en una guerra étnico-religiosa. Los fulani avanzan hacia el sur buscando nuevos pastos para su ganado, mientras que los agricultores defienden sus campos, y en medio las milicias de ambos bandos cometen atrocidades. Es cierto que muchos ataques se dirigen contra aldeas cristianas, con asesinatos, incendios y secuestros, y que los agresores a veces invocan consignas religiosas, pero también hay ataques en el sentido contrario y la motivación principal rara vez es la fe, sino la supervivencia por el control del territorio.
A todo esto se suman los llamados bandidos, grupos criminales armados que operan en el noroeste, que secuestran autobuses, asaltan iglesias, exigen rescates, aldeas también, cuando no consiguen esos rescates ejecutan a las víctimas. Estos no tienen una ideología clara, tampoco actúan en nombre de una religión determinada, solamente tienen hambre de dinero y de poder. En muchos casos, las víctimas son comunidades cristianas y es verdad que eso alimenta la sensación de persecución. Pero hablar de genocidio cristiano no es exacto, porque para que haya genocidio tiene que existir una intención sistemática de eliminar a un grupo por su identidad religiosa o étnica. Y aunque la violencia en Nigeria tiene tintes religiosos porque la población es musulmana y cristiana, no responde a un plan coordinado ni a una política estatal de exterminio. El gobierno nigeriano, que es profundamente corrupto e ineficaz, es incapaz de detener esas matanzas. Entonces, los ataques no siguen un único patrón, varían según las regiones, los actores implicados y los intereses en juego. Unos son conflictos étnicos, otros son venganzas locales, otros son actos de terrorismo, otros de supervivencia, otros de crimen organizado. Evidentemente esto no minimiza el dolor de las víctimas, pero sí nos obliga a ser precisos. Decir que hay un genocidio cristiano en Nigeria es tan falso como decir que todos los musulmanes son responsables de Boko Haram. Y cuando alguien repite ese discurso, a menudo lo hace con una intención política, que es contraponer el sufrimiento de los cristianos nigerianos al de los palestinos, como si el dolor de unos anulara el de otros. Porque mientras se acusa al mundo de no preocuparse por los cristianos de Nigeria, se olvida un dato fundamental, que es que también hay cristianos palestinos. Iglesias milenarias en Belén, en Gaza, en Jerusalén y en Ramala que han sido destruidas. Comunidades que viven entre los bombardeos, el bloqueo y la ocupación. Muchos de ellos se sienten doblemente invisibilizados, ignorados por Occidente, que los reducen a musulmanes, y por ciertos discursos políticos y o religiosos que solo los usan como ejemplo cuando conviene. Entonces, la trampa de este argumento es evidente. Se presenta como defensa de los cristianos, pero en realidad lo que busca es restar legitimidad al sufrimiento palestino. Y esta manipulación es peligrosa porque convierte las tragedias humanas en herramientas de propaganda. Entonces, sí, en Nigeria mueren miles de personas cada año. Es horrible, pero también hay muchísima manipulación al respecto. Por ejemplo, se hizo muy viral una imagen que muestra varios cuerpos quemados en el suelo y la imagen acompaña a la publicación de Grupo de cristianos quemados vivos en Nigeria. Esa imagen es la de un incendio a causa del accidente de un camión cisterna de gasolina que volcó en el Congo en 2010. Entonces, no es verdad. Evidentemente sí, muchos de los nigerianos fallecidos son cristianos, muchos de los nigerianos fallecidos son musulmanes. Sí, el silencio internacional es escandaloso, sí, pero se manipula enormemente. El hombre de un vídeo que también se hizo viral, que dice que hay más asesinados en Nigeria que en Palestina, es Samson Ozoeje, que es un líder cristiano pro-Israel de Nigeria, que se grabó ese vídeo durante una entrevista que le hicieron en la Conferencia de Cristianos Unidos por Israel. Pues algunos de los posts que acompañan ese vídeo dicen que en 2023 asesinaron a 500.000 cristianos en Nigeria, mientras que otros dicen que fue en 2024. Pero ninguna de las organizaciones que está monitorizando la situación en Nigeria habla de esos miles de cristianos asesinados. De hecho, un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho cifró en 8.222 los cristianos asesinados en 2023. Desde que se comenzó el genocidio en Gaza han fallecido al menos 67.000 personas. Entonces, por supuesto, cada muerto cuenta. Uno ya es demasiado. Cada asesinato es horrible, indiscutiblemente. Pero eso no convierte el caso de Nigeria en una excusa para negar la catástrofe humanitaria en Gaza. Entonces, no se puede utilizar un dolor para tapar otro si pretendemos, claro, mantener nuestra humanidad. Los expertos en seguridad africana lo explican claramente. Nigeria no sufre una guerra religiosa, sino un entramado de conflictos locales agravados por la desigualdad, el cambio climático, la impunidad y la presencia de grupos extremistas que aprovechan el caos. Boko Haram busca poder, los Fulani buscan tierras, los bandidos buscan dinero y detrás de todo eso hay un Estado ausente que es incapaz de proteger a su gente. Por eso, cuando escuchamos a alguien decir que nadie habla del genocidio cristiano en Nigeria, recordemos que esa frase omite más de lo que revela,
que detrás de cada iglesia destruida hay una aldea arrasada, pero también detrás de cada mezquita bombardeada hay familias musulmanas llorando. Entonces el sufrimiento no tiene un monopolio religioso y todas las víctimas merecen compasión y ayuda, no instrumentalización. Entonces, creo que la lección de todo esto es simple. Por favor, no caigamos en las comparaciones morales entre tragedias, porque en el dolor no hay jerarquías. Ni los cristianos y musulmanes de Nigeria, ni los cristianos, musulmanes, drusos o bajáis de Gaza deberían ser utilizados como banderas políticas para reforzar prejuicios o alimentar odios. La empatía no se reparte por cuotas, o se tiene o no se tiene. Y si realmente queremos romper el silencio sobre Nigeria, que es necesario también, hagámoslo con rigor, no con propaganda. Porque si no, lo que estamos demostrando es que los muertos nigerianos no nos importan, solo nos interesa ganar la narrativa. Así que denunciemos la violencia, como por ejemplo el asesinato de 200 cristianos en junio de este año, apoyemos a las comunidades desplazadas, exijamos al gobierno nigeriano y a la comunidad internacional que actúen, perfecto, pero sin utilizar ese horror para justificar la indiferencia ante otro horror. Porque el verdadero enemigo de todos ellos, ya sean los cristianos de Nigeria, los musulmanes de Gaza, los yazidíes de Irak o los rohingyas de Birmania, es el mismo: el fanatismo, la desigualdad y la deshumanización del otro. Entonces, comprender esto no solo nos hace ciudadanos más informados, nos hace más humanos. Y hablando de humanidad, llegamos a la sección Catequesis para haters. Una sección dedicada a combatir discursos de odio que vea por redes sociales o incluso en prensa que tengan que ver con cuestiones religiosas, porque los discursos de odio no son solo palabras, son semillas que pueden crecer en violencia, exclusión y división. Y si no los cuestionamos, acabamos normalizando prejuicios que estigmatizan a comunidades enteras. Y por eso es tan importante refutarlos y desarticularlos para proteger vidas, para fortalecer la convivencia, exponer falsedades y empoderar a quienes son atacados. Y además, el hacerlo nos enseña a pensar críticamente, a no dejarnos manipular y a comprometernos con valores como la justicia, la igualdad y el respeto. Por eso, siempre que se vea alguna publicación que ataque a un colectivo, investiguémoslo. No nos quedemos solamente con la lectura del titular y decir, ah, pues ya está, esto es así. No, vamos a ver qué hay detrás. Y el caso que traigo hoy es paradigmático. El discurso de odio que hoy enfrentamos es el de un sacerdote, Custodio Ballester, para quien la Fiscalía de Málaga pide 3 años de prisión acusado de un delito de odio contra los musulmanes tras escribir un artículo titulado El imposible diálogo con el Islam. Claro, lo preocupante de esto no es que un juez deba decidir si hubo delito o no, sino que sigamos tolerando que el discurso de odio tenga más altavoz que el discurso del conocimiento. Es cierto que no conozco todos los detalles del caso, las notas de prensa que he leído no son demasiado explicativas, pero sí es verdad que me sorprende que se hayan tomado medidas contra el padre Ballester cuando en la mayoría de los episodios de islamofobia no ocurre absolutamente nada. Tal vez porque se confunde libertad de expresión con libertad de difamación o porque el odio sigue pareciendo aceptable cuando va dirigido a una minoría que no tiene poder mediático. Pero si de verdad queremos defender esa civilización y esos valores occidentales, pues podríamos empezar con uno fundamental que es la razón frente al prejuicio. El padre Ballester sostiene en una entrevista que se le hizo que jamás sus declaraciones han sido discriminatorias ni de odio. Sin embargo, su artículo incurre repetidamente en generalizaciones absolutas, que si el Islam no admite diálogo, que si los cristianos en territorio musulmán son tolerados si tributan o exterminados, y estos comentarios ignoran la enorme diversidad interna del mundo musulmán con sus culturas, interpretaciones, contextos históricos y grados de secularización. No todo lo que se hace en nombre del Islam representa a la totalidad de los musulmanes. Hay muchísimas corrientes de pensamiento musulmán. Hay tradicionalistas, reformistas, sufíes, secularistas, liberales, que tienen visiones muy distintas sobre el pluralismo, la relación entre fe y Estado, el diálogo interreligioso, los derechos humanos, etc. Entonces, la crítica basada en la interpretación más extrema o literalista no puede servir para invalidar de raíz a cualquier interlocutor islámico que quiera dialogar, evidentemente. Pero vamos a ir párrafo a párrafo. Encabeza el artículo una cita coránica.
Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera hasta que humillados paguen el tributo directamente. Esto es Sura 9:29. Claro, la Sura 9 se revela en un momento muy concreto, durante el periodo en el que la comunidad musulmana de Medina estaba terminando sus pactos, alianzas y tratados con tribus y potencias vecinas y lidiaba con grupos que habían incumplido esos acuerdos o se habían mostrado abiertamente hostiles contra la comunidad. Entonces, muchos exégetas ya clásicos, medievales, señalan que a leyes como la 929 se refieren a situaciones de conflicto y a la regulación de las relaciones entre grupos rivales, pero no son un mandato universal y atemporal de agresión contra los demás. Es decir, esto no es un mandato general para matar o someter a todos los no musulmanes en cualquier tiempo y lugar, sino que según la mayoría de las lecturas tradicionales se dirige a contextos de enfrentamiento y a pueblos con los que existían relaciones político-militares problemáticas en ese contexto. El texto que traduce paguen el tributo se refiere a la jizya, un impuesto previsto en los códigos históricos islámicos para los judíos, cristianos y zoroastrianos que vivían bajo la autoridad musulmana. En la práctica histórica, la jizya no fue siempre una humillación uniforme. Era una contribución fiscal que a menudo se entendía como contrapartida a la protección estatal y a la exención del servicio militar. Pero los musulmanes, por su parte, también contribuían con el zakat y encima podían ser llamados a la guerra. Así que la existencia de la jizya no equivale automáticamente a un sometimiento eterno ni a una norma de expulsión o de exterminio. Fue una institución fiscal y jurídica propia de sistemas premodernos y su aplicación varió muchísimo según el tiempo y el lugar. Entonces, para juzgar un versículo aislado, hay que ponerlo en diálogo con otros principios coránicos y con la tradición jurídica. Y esto, el padre Ballester como sacerdote lo sabe perfectamente porque lo mismo aplica a la Biblia. El Corán tiene pasajes que proclaman que no hay coacción en la religión, como en 2:256, y ordena la justicia y el trato correcto con quienes no combatan a la comunidad, por ejemplo, en 68. Entonces, como ya he explicado en muchos de mis vídeos del Centro Ultreya en YouTube, hay aleyas que regulan la guerra solo en términos defensivos, no como un mandato de agresión sistemática. Por eso las escuelas de exégesis y la práctica histórica han tenido que conciliar pasajes reguladores de la guerra con pasajes que protegen la libertad religiosa y la convivencia. Pues la interpretación literal y aislada de 929 suele ser paradójicamente la base de lecturas militaristas de terroristas muyahidines o islamófobas. Sin embargo, los exégetas clásicos contextualizan. Muchas lecturas ligan el versículo a comunidades que habían roto pactos o campañas concretas, y los teólogos y académicos musulmanes contemporáneos, así como muchas corrientes musulmanas, sostienen que ese tipo de versículos tienen que entenderse a la luz de los valores generales del Corán y del derecho contemporáneo, no como una licencia para la violencia contra minorías civiles ni para la imposición forzosa de la religión hoy. Pues presentar 929 como prueba de que el Islam es intrínsecamente belicoso comete dos errores típicos. Uno, cae en la falacia del hombre de paja y en una manipulación del texto al transformar un pasaje contextual en norma universal para todos los musulmanes de todas las épocas. Y dos, hace una selección sesgada al omitir los textos y principios que matizan o contradicen la lectura agresiva. Así que citar 929 no demuestra que el Islam sea por esencia intolerante. Demuestra, en todo caso, que quien cita ese versículo no está leyendo con rigor, sino con ideología. Y acabamos de empezar. Continúa. No creo que Monseñor Juan José Omeya estuviese demasiado bien inspirado cuando escribió su carta dominical titulada El necesario diálogo con el Islam. Esa nueva reactivación del diálogo cristiano-musulmán, paralizado por las supuestas imprudencias del añorado Benedicto XVI, está muy lejos de hacerse realidad. Y es que el Islam no admite diálogo. O crees o eres un infiel que debe ser sometido de una manera o de otra.
Al padre Ballester le parece que Monseñor Omeya no estuvo bien inspirado, pero es que el arzobispo de Barcelona no inventó nada. En su artículo está recordando un hecho público y concreto, que es la reapertura del canal del diálogo entre el Vaticano y la Universidad de Al-Azhar, que representa precisamente lo contrario de la afirmación de Ballester de que el Islam no admite diálogo. Ese encuentro entre el Papa y el gran imán fue público y programado como gesto de reanudación del diálogo interreligioso y es el fruto de una tradición institucional de interlocución que el Vaticano mantiene con representantes del Islam desde hace décadas. Que a Ballester esa realidad no le guste es otra cosa muy distinta. La alusión que hace a las imprudencias de Benedicto XVI remite a la conocida controversia de Ratisbona de 2006, que generó tensiones y críticas y también reacciones políticas y sociales en varios países musulmanes. Es una parte de la historia del diálogo, pero no es su sentencia final. La historia muestra rupturas y desencuentros y reencuentros, como muchas comunidades cristianas en la historia del ecumenismo, pero no un rechazo total e inmutable por parte del Islam de sentarse a la mesa. Pues la realidad práctica es que existe una conversación continua entre instituciones religiosas, universidades islámicas y foros interconfesionales. Entonces, afirmar que el Islam no admite diálogo, además, es una generalización inválida, porque el mundo musulmán no es una única voz monolítica. Existe Al-Azhar, existen otras universidades, existen consejos de sabios, movimientos sufíes, organizaciones musulmanas europeas, líderes que promueven el diálogo y condenan el fanatismo, etcétera, etcétera. El propio Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayeb firmaron en 2019 un documento sobre la fraternidad humana que proclama explícitamente la adopción de la cultura del diálogo como camino. Ese documento no salió de la nada, es la expresión de un diálogo que se mantiene vivo y que contradice la tesis de Ballester de la imposibilidad absoluta de diálogo. Pero bueno, no dejes que la realidad desmonte tu discurso de odio, supongo. Y esa frase maniquea de o crees o eres un infiel que debe ser sometido está reproduciendo un estereotipo cristiano medieval y político de ultraderecha actual, pero no es el resultado de la hermenéutica coránica ni de la praxis historiográfica. Para empezar, como ya expliqué en un vídeo, el término infiel no existe en el Corán. Y muchas tradiciones islámicas y numerosas interpretaciones contemporáneas sostienen la convivencia con personas de otras confesiones y rechazan la imposición forzada de la fe. Generalizar la violencia como esencia de una religión es precisamente la estrategia argumentativa que impide el diálogo que Omeya refiere y que a nivel institucional y práctico ya existe. Entonces Ballester acusa al Islam de no admitir el diálogo, pero demuestra que él es el primero en no querer dialogar. Continúa. Es igual que afirmar con toda la buena voluntad del mundo que los católicos hemos de mantener un diálogo abierto y conciliador con los abortistas, los eutanasistas y los promotores de la ideología de género. Pues no, no es eso. Una cosa es que no despreciemos a las personas por lo que creen y piensan y no las persigamos por ello, y otra bien distinta que tengamos que poner a hibernar nuestra fe para que no choque con el dogma progre y con la ideología que le ha declarado la guerra a nuestra fe, con el gravísimo inconveniente añadido de que se la han declarado también a las personas. En los países donde los musulmanes tienen el poder, los cristianos son brutalmente perseguidos y asesinados. ¿De qué diálogo hablamos, pues? Y ya el colmo es que, puestos a ser dialogantes, además de silenciar por prudencia nuestra fe, tengamos que hacerle reverencias a la suya. Es el nuevo estilo de la nueva época. Diálogo no solo con el Islam, con la fe islámica, sino también con la nueva ingeniería social y moral y con sus aberraciones. Es lo que se lleva. Este párrafo es crema. Mezcla falacias de falsa equivalencia, simplificación moral, victimismo cultural y desinformación histórica. Tela. Vamos por partes. Lo primero, comparar el diálogo con el Islam con un supuesto diálogo con abortistas o promotores de la ideología de género es una evidente falacia de falsa equivalencia. No es el mismo tipo de interlocución.
Cuando la Iglesia o cualquier institución religiosa dialoga con otra fe, lo hace con comunidades milenarias, con sistemas teológicos propios, con creyentes que comparten una visión trascendente y buscan convivir en paz dentro de sociedades plurales. No está dialogando con un pecado, por decirlo desde su perspectiva, ni con una ideología política o con un posicionamiento filosófico, sino con seres humanos y tradiciones que tienen una dimensión espiritual y ética comparable a la suya propia. Entonces, reducir ese encuentro al mismo plano que un debate moral o bioético es confundir los niveles del discurso. Uno pertenece al terreno del pensamiento religioso y otro a la injerencia religiosa en políticas de ética civil. Además, nadie pide hibernar la fe para dialogar. De hecho, una de las claves del diálogo interreligioso es que no exige renunciar a la propia identidad, sino justamente conocerla mejor. Juan Pablo II lo expresó claramente en el encuentro interreligioso de oración por la paz que tuvo lugar en Asís el 27 de octubre de 1986. Solo quien está firmemente arraigado en su fe puede abrirse al encuentro sincero con el otro. El problema no es dialogar, el problema es que existe un miedo de perder la propia convicción al hacerlo. Y esa inseguridad es la que Ballester está proyectando. Después, su artículo introduce la idea de que los musulmanes persiguen y asesinan cristianos allí donde tienen poder. Bien, es cierto que existen países de mayoría musulmana donde los cristianos sufren discriminación o violencia, y eso se tiene que denunciar sin matices, siempre. Ahora, convertir esas situaciones que responden a contextos políticos, étnicos y nacionales específicos en una supuesta ley islámica universal es profundamente falso. La realidad, tanto histórica como actual, demuestra que hay países musulmanes con comunidades cristianas activas, templos abiertos y diálogo institucional con las iglesias. Por ejemplo, Líbano, Jordania, Egipto, Marruecos, Indonesia. No se puede confundir el Islam con regímenes autoritarios o con grupos extremistas que instrumentalizan la religión para obtener poder. Ballester utiliza la persecución de algunos cristianos como una prueba de que el diálogo es imposible, pero precisamente por eso el diálogo es necesario, porque donde no hay diálogo hay guerra, donde se renuncia a escuchar crecen el miedo y la deshumanización. Pensar que la solución al fanatismo es dejar de hablar con los musulmanes del mundo es tan absurdo como pensar que la solución a los incendios es prohibir el agua. Y luego está el tono de burla final, de hacer reverencias al Islam, que es una caricatura que lo que busca ridiculizar es el respeto. El respeto no es sumisión, es educación, civilización. La reverencia que se hace ante la fe del otro no es adoración, es reconocimiento de su dignidad. Si alguien entiende el respeto al otro y a su fe como una rendición, igual debería preguntarse si su propia fe se sostiene sin necesidad de despreciar la fe ajena. Y por último, en este párrafo, Ballester cierra con una amalgama retórica donde mezcla Islam, ingeniería social y moral, ideología de género y lo que llama aberraciones. Este tipo de discurso ya ni siquiera pretende razonar, es generar una sensación de amenaza, ¿no? La estrategia típica de los populismos, también los religiosos, presentar el mundo contemporáneo como una conspiración que ataca nuestra fe y oponerle una supuesta pureza originaria que en realidad nunca existió. Pero es que el cristianismo no se defiende encerrándose en trincheras, sino con testimonios de vida, inteligencia y apertura. El diálogo interreligioso no es una moda ni una nueva época, es la única alternativa ética a repetir los errores del pasado. Errores que Ballester sinceramente parece extrañar. Continúa. Cuando en enero del 2011 un coche bomba detonado por islamistas en las puertas de la Catedral Copta de Alejandría dejó 21 muertos y más de 70 heridos entre los fieles que asistían a la misa de fin de año, el Papa Benedicto XVI alzó su voz para denunciar lo que tantos, entonces y ahora, quieren callar o maquillar, la feroz persecución de los cristianos en los países musulmanes. Este acto, afirmó Benedicto, ofende a Dios y a toda la humanidad. Este vil gesto de muerte, como colocar bombas ahora cerca de las casas de los cristianos en Irak para obligarlos a irse, ofende a Dios y toda la humanidad, que justamente ayer oró por la paz e inició con esperanza un nuevo año. La respuesta islámica no se hizo esperar. El gran imán de la Universidad de Al-Azhar consideró estas palabras como una injerencia inaceptable.
No estoy de acuerdo con el punto de vista del Papa, afirmó, y me pregunto por qué el Papa no ha llamado a proteger a los musulmanes cuando les matan en Irak. Se refería al líder máximo de los cristianos y le parecía fatal que los defendiese cuando los mataban los musulmanes. A ver, en este párrafo está mezclando hechos reales con una interpretación sesgada. Sí, es cierto, el 1 de enero de 2011, un atentado suicida en la Catedral Copta de Alejandría causó más de 20 muertos y Benedicto XVI condenó duramente el ataque, calificándolo de acto de violencia absurda contra inocentes. También es cierto que el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, consideró las declaraciones del Papa una injerencia en los asuntos internos de Egipto, lo que llevó incluso a suspender temporalmente el diálogo entre el Vaticano y Al-Azhar. Pero reducir ese episodio a una supuesta respuesta islámica contra la defensa de los cristianos es una tergiversación brutal. El problema no fue que el Islam como religión se opusiera a la condena del Papa, sino que el imán de Al-Azhar entendió el gesto del pontífice como una crítica política, porque el Papa es un jefe de Estado. Entonces lo entendió como la crítica política de un Estado extranjero al Estado egipcio, en un contexto de gran tensión interna. De hecho, diversas autoridades musulmanas, tanto dentro como fuera de Egipto, también condenaron el atentado y expresaron solidaridad con los cristianos coptos. Generalizar la reacción de un líder religioso como si reflejara la actitud de todo el Islam mundial es una falacia que ignora, una vez más, la pluralidad de voces dentro del mundo musulmán. Además, el diálogo entre el Vaticano y Al-Azhar no se rompió de manera definitiva, sino que se restableció en 2016 por iniciativa del Papa Francisco y del mismo Imán Al-Tayeb, quien desde entonces han firmado declaraciones conjuntas históricas, como ya he dicho. Así que, lejos de demostrar que el Islam no admite diálogo, este caso demuestra precisamente que cuando hay desencuentros, estos pueden superarse y encauzarse en nuevas vías de entendimiento. Pero luego hablaremos sobre esto. Seguimos con otro párrafo. Y es que hay que meterse en la cabezota de los moros para entenderlos. Los cristianos en territorio musulmán son tolerados y protegidos. Son dimis, es decir, si tributan al poder islámico pagando la jizya, un impuesto esencial que pagan solo los cristianos para poder practicar su fe sin que se les persiga y se les condene por ello. Las minorías cristianas de países con mayoría musulmana, como Siria o Irak, son obligados a pagar la jizya para evitar ser asesinados o esclavizados. Y esta, por supuesto, es una situación especial de gracia que puede terminarse cuando el poder religioso o el político lo crean conveniente. Por eso consideran que es una injerencia intolerable que Benedicto XVI se metiera en los asuntos internos de un país musulmán por muchos dhimmi, cristianos, que asesinen. Los infieles son propiedad del Estado, que puede disponer de ellos como le convenga, o cobrándoles el impuesto de los infieles o exterminándolos. ¿Qué se habrá creído el Papa pretendiendo imponerles normas de conducta a los países musulmanes? Otro párrafo cargado de prejuicios, anacronismos, racismo y falsedades históricas. De entrada, el término moro ya es un insulto etnorreligioso que denota abiertamente desprecio y que no tiene absolutamente ninguna cabida en un análisis que se pretenda serio. Y en segundo lugar, la referencia a la jizya, que se utiliza aquí como al principio de forma totalmente descontextualizada. Repasémoslo. La jizya fue un impuesto establecido en los primeros siglos del Islam para los dhimmi, que no eran solo comunidades cristianas, sino también comunidades judías y zoroástricas que vivían bajo dominio musulmán. A cambio, se les reconocía el derecho a mantener su religión, sus lugares de culto y sus leyes internas, y quedaban exentos del servicio militar y de otros impuestos que sí pagaban los musulmanes, como el zakat. Aunque esta figura jurídica formaba parte claramente de un sistema de desigualdad premoderno, es históricamente inexacto equipararlo con persecución o esclavitud, y mucho menos sostener que los infieles eran propiedad del Estado. Además, la jizya fue abolida en prácticamente todos los países musulmanes modernos hace más de un siglo. Hoy, ningún Estado musulmán reconocido cobra ese impuesto, y los grupos que lo han reintroducido en sus territorios, como el Daesh, lo han hecho violando el derecho islámico internacional y con la condena expresa de las autoridades religiosas pertinentes. Los ulemas de Al-Azhar, la Organización de Cooperación Islámica o numerosos líderes musulmanes mundiales han denunciado estas prácticas como una distorsión criminal del Islam. Por lo tanto,
Hoy no existe ninguna base jurídica ni teológica en el Islam que justifique la persecución de cristianos o la imposición de tributos religiosos, y los ataques a minorías cristianas en lugares como Irak o Siria no son una política islámica, sino acciones terroristas condenadas por la mayoría del mundo musulmán. Vincularlas con el pensamiento de Benedicto XVI o con una supuesta propiedad de los infieles por parte del Estado Islámico es simplemente propaganda islamófoba que confunde religión, historia y política moderna. Y lo de afirmar que los musulmanes no tienen cultura y que el Papa tiene que enseñarles normas de conducta es ya de delirium tremens. Siguiente párrafo. Luego vendrá el gran imán de la Universidad de Al-Azhar, el mismo que criticó duramente a Benedicto XVI, Ahmad al-Tayeb, y abrazará al Papa Francisco. Pero eso no cambiará la naturaleza de un Islam fundamentado en una revelación directa e inmediata que se hace libro, el Corán, indiscutible e ininterpretable. Tal cual está escrito, hay que creerlo. La oración, la limosna, la peregrinación a la Meca y también la yihad y el exterminio de los infieles. Y es que el encuentro mismo no es el mensaje. El encuentro entre Francisco y el gran imán no transforma por sí mismo una realidad de cientos de años ni la historia de Mahoma, el profeta que se pasó toda la vida de razzia en razzia sometiendo a sangre y fuego a los que le llevaban la contraria. El encuentro no puede ser el mensaje. Un abrazo y una foto no significan nada si no se tiene el valor de decir que el Islam tiene evidentes elementos de violencia en el Corán y en la vida de Mahoma. Si se continúa diciendo que el Islam es una religión de paz, solamente creamos confusión y perplejidad, y sobre todo si no se tiene el coraje de poner frente a la figura de Mahoma el guerrero la imagen del crucificado, el Señor del universo. Buena diferencia, ¿no? ¿O es una imprudencia recordarles a los musulmanes la distinta naturaleza de la religión cristiana? Aquí Ballester está condensando una serie de malentendidos históricos y fundamentales sobre el Islam, su profeta y su libro sagrado, su teología y su historia, que conviene también deshacer con el respectivo rigor. En primer lugar, afirmar que el Islam está basado en un libro indiscutible e ininterpretable es una falsedad histórica y teológica. Ya desde los primeros siglos del Islam existen tafsir, que son escuelas de exégesis coránica. Existen kalam, que son corrientes teológicas, y existe fiqh, que es jurisprudencia. Y las tres, digamos, elementos, o estos tres pilares, ofrecen múltiples interpretaciones del Corán, muchas veces en desacuerdo entre sí. La diversidad doctrinal entre suníes, chiíes, mutazilíes, sufíes o wahabíes demuestra que el Islam no es monolítico, que no contiene una ortodoxia ni está cerrado al razonamiento hermenéutico, que no es, como dice Ballester, lo que pone hay que creerlo. Decir, por otro lado, que la yihad equivale a exterminar infieles también es una distorsión brutal e interesada de un concepto coránico, como ya expliqué en otro vídeo y que aquí resumo. En su sentido original, yihad significa esfuerzo o lucha en el camino de Dios. Y su primera acepción es espiritual y ética, no militar. La llamada Gran Yihad es el combate interior contra las propias pasiones, la Yihad al-Akbar, mientras que la lucha armada, llamada la Yihad menor o Yihad al-Asgar, solo se justifica en defensa propia o contra la opresión, bajo unas reglas estrictas que prohíben dañar a inocentes, destruir templos o matar civiles. La mayoría de los eruditos musulmanes contemporáneos, incluidos los de Al-Azhar, han condenado explícitamente cualquier interpretación violenta o expansionista de la yihad. Y en cuanto a la figura de Muhammad, Mahoma, presentarlo como un caudillo sanguinario es una lectura parcial y anacrónica que tenía bastante éxito en el siglo VIII. Efectivamente, es propia de la propaganda de la cristiandad medieval. Muhammad vivió en un contexto árabe tribal del siglo VII donde la guerra era endémica y sus campañas no fueron conquistas imperiales, sino conflictos defensivos y unificadores en torno a una comunidad religiosa naciente. Muhammad se convirtió en un jefe de Estado y en los tratados posteriores que firmó, como en el de Hudaybiyah, que es un tratado de paz de 10 años con los Quraysh de la Meca, mostró una notable capacidad diplomática y una voluntad de paz hasta tal punto que su ejemplo fue reinterpretado en el Islam clásico como modelo de justicia, clemencia y moderación. Por otro lado, Ballester reduce el encuentro entre el Papa Francisco y Ahmad al-Tayeb a una simple foto, sin mencionar que en 2019 firmaron ambos el documento sobre la fraternidad humana, que es un texto histórico en el que se condena toda forma de violencia religiosa, se defiende la libertad de conciencia y se promueve el diálogo interreligioso global. Ignorar
este hecho y mantener el discurso de que el Islam es incompatible con el diálogo y con la paz revela no un análisis histórico, sino una postura ideológica islamófoba. Y por último, contraponer, en sus palabras, a Mahoma el guerrero con Cristo el crucificado es un recurso retórico de superioridad moral que ignora los paralelos y las diferencias legítimas entre ambas figuras. Como he dicho, Muhammad fue primero perseguido, estuvo en riesgo de muerte varias veces por su mensaje, hasta que se convirtió en jefe de Estado, mientras que Jesús fue crucificado precisamente por mantener un mensaje contra el Estado. Con todo, el Islam venera también a Jesús como profeta, a quien llaman Isha ibn Maryam, Jesús hijo de María, y considera la misericordia divina un atributo esencial. El diálogo no pretende borrar las diferencias, sino superar los prejuicios y construir un terreno común desde la verdad y la empatía. Quien niega esa posibilidad no está defendiendo la fe, sino el miedo. En el siguiente párrafo, Ballester intenta cubrirse un poco las espaldas. Dice, y que no me venga nadie con la cantinela de que en el cristianismo también hay violencia, porque hay cristianos que matan a la suegra, pues la violación de los mandamientos no ha estado avalada nunca por la Sagrada Escritura, ni ahora ni nunca, y que no nos cuenten hoy lo que fue el cristianismo ayer, que muchos episodios cuentan en que también se impuso por la espada, condenándolo ferozmente, por supuesto para argumentar que lo del cristianismo estuvo muy mal, pero lo del Islam es pura paz. No nos engañemos, el Islam de hoy y de siempre, que es lo que estamos intentando conectar con el cristianismo, con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a todos aquellos que se niegan a reconocer a Alá, a Mahoma como el último y definitivo profeta de Dios. A ver, decir que la violencia no ha estado avalada nunca por la Sagrada Escritura y al mismo tiempo negar la posibilidad de comparación histórica es simplemente retorcer la realidad para justificar un doble rasero. Es verdad que el cristianismo, en su núcleo evangélico, ofrece un mensaje radical de no violencia. El bienaventurados los pacificadores, el amaos los unos a los otros, el no resistáis al mal y que la figura de Jesús crucificado ha sido interpretada durante siglos como el signo supremo de entrega y amor. Pero la escritura también tiene serios discursos de condenación eterna, también en los propios evangelios, y en el Antiguo Testamento se recogen y legitiman auténticas masacres, por no decir que afirmar que ninguna rama o institución cristiana ha jamás instrumentalizado la fe para ejercer violencia es equivocarse de una manera grave. No es solamente un cristiano que mate a su suegra, es que la historia documenta episodios donde autoridades e instituciones cristianas enteras apelaron a la religión para legitimar guerras, persecuciones o coacciones. Entonces, negarlo no repara a las víctimas, solamente empobrece el análisis. Entonces, dicho esto, aquí cabe una distinción crucial. Reconocer que cristianos han practicado y aún practican la violencia no es ni exculpar ni minimizar la violencia cometida por musulmanes. O sea, la argumentación de Ballester busca, con un sesgo, utilizar los errores pasados del cristianismo como contraargumento para negar cualquier atisbo de crítica legítima al Islam. Es un juego retórico. Entonces, ese razonamiento no nos libra de denunciar crímenes actuales ni tampoco nos autoriza a convertir a millones de personas en culpables por asociación. La otra gran falacia del párrafo es la de la doble mano, ¿no? La imagen de una mano que da limosna mientras la otra aniquila, como si esa bipolaridad fuese exclusiva o constitutiva del Islam. Entonces esa caricatura olvida que en todas las grandes religiones hay quienes practican la caridad y quienes cometen atrocidades, y a veces ambas cosas al mismo tiempo. Reducciones así impiden ver las causas políticas, sociales y económicas que explican por qué determinados grupos recurren a la violencia. Pueden ser rivalidades étnicas, pueden ser dictaduras, pueden ser luchas por el control de recursos, como ocurre en Nigeria, pueden ser ideologías totalitarias que instrumentalizan la religión para ganar legitimidad. Entonces, la conclusión sensata de alguien que no estuviera envenenado por un discurso de odio es precisamente la inversa de la que propone Ballester. Puesto que la violencia se apoya en narrativas tanto religiosas como identitarias y políticas, la respuesta eficaz pasa por separar la fe del fanatismo y por fortalecer el Estado de Derecho, la educación y el pluralismo, no por demonizar a millones de personas. Y por último,
Si nuestro objetivo es proteger la dignidad humana y erradicar la violencia, conviene recordar una paradoja. Quien convierte a la religión en un argumento para deshumanizar ya renuncia a la moral que dice defender. Denunciar la violencia, de donde venga, exige rigor, nombres propios y pruebas, pero no insultos ni generalizaciones. Y exige consistencia. Si condenamos la instrumentalización de la fe en un caso, tenemos que condenarla en todos. La fe auténtica se demuestra precisamente cuando es capaz de reconocer los propios errores y de alzar la voz contra los que cometen injusticia en su nombre. Y aquí lo dejamos por hoy, entre la fe y la felonía. Ha sido intenso, pero el contenido va acorde con el mes y ha sido un mes intenso. Si has llegado hasta el final, felicidades. O eres muy tolerante o estás preparando tu propia Inquisición. En cualquier caso, gracias por escuchar, pensar y sobre todo por no dejarte arrastrar por los discursos de odio. Recuerda que pensar por uno mismo todavía no es delito y que el odio no convierte a nadie. Lo único que hace es confirmar a los idiotas. Gracias por seguir creyendo en el diálogo, que pensar distinto no es dividir, sino aprender a convivir y nos escuchamos en el próximo Haciendo Amigos, si es que para entonces todavía nos queda alguno. Chao, chao.